Me llamo Alejandro, tengo 33 años y soy repartidor en moto por aplicaciones. Vivo en Ecatepec, Estado de México. Vivía con mi esposa, Carla. Si alguien me hubiera preguntado hace un par de años, yo habría dicho que tenía todo lo que un hombre necesita para ser feliz. Una mujer amorosa, un techo sobre la cabeza y la bendición de Dios en nuestro hogar. Pero eso fue antes de que el infierno entrara por la puerta principal. Carla y yo nos conocimos en la iglesia pentecostal Cristo Viene, allá por el 2017. Yo estaba saliendo de una etapa oscura en mi vida y ella fue como una luz. Trabajaba desde casa haciendo arreglos de ropa en su vieja máquina de coser, herencia de su abuela. Tenía una voz dulce, ojos grandes y una sonrisa que me quitaba el estrés. Vivíamos en una casita chiquita, con loseta desgastada y muebles viejos, pero se sentía como un palacio, porque había paz. Nuestra rutina era sencilla pero feliz. Yo salía desde temprano a repartir por el periférico, con mi mochila térmica y mi casco rayado, y ella me esperaba con comida caliente cuando regresaba. En las noches cenábamos viendo Extranormal o algún capítulo repetido de La Rosa de Guadalupe, y después leíamos un salmo antes de dormir. Era como si el Espíritu Santo habitara con nosotros. Pero a mediados del 2022 empecé a notar algo raro. Carla comenzó a hablar diferente, con palabras que nunca había usado. Decía cosas como energía femenina, sanación lunar y despertar de la diosa interior. Yo al principio pensé que eran cosas de TikTok, que se le había pegado alguna tontería viral. Pero no. Eso fue apenas el principio de algo mucho más oscuro. Un día llegué temprano del trabajo porque mi moto falló. Eran como las 4 de la tarde. La casa estaba en silencio, pero olía raro, a canela quemada con algo más, como incienso y perfume barato. Fui directo al cuarto y la vi. Estaba sentada frente al espejo, con una vela roja encendida, los ojos cerrados y murmurando cosas en voz baja. Algo como un canto. Me detuve confundido. ¿Carla?, pregunté. Se sobresaltó, como si la hubiera despertado de un trance. Me miró y soltó una risa forzada. «Ay, amor, me agarraste justo haciendo una meditación guiada. Es para soltar el estrés». Yo me quedé callado. Sentí un escalofrío en la nuca. Esa no era la Carla que conocía. Después de eso, las oraciones se acabaron. Yo la invitaba a leer la Biblia y me decía que no tenía ganas, que le dolía la cabeza o que mejor iba a dormir temprano, pero no dormía. Se quedaba viendo videos en el celular hasta las 3 o 4 de la mañana y cuando yo me despertaba para ir al baño, la escuchaba hablando bajito en el baño, a veces llorando, a veces riendo. Su ropa también cambió. Dejó los vestidos largos y los pants cómodos y empezó a usar blusas escotadas, pantalones ajustados y maquillaje fuerte, incluso estando en casa. Se pintó las uñas de negro, compró un perfume carísimo con olor dulce y empalagoso y puso luces de tono rojo en nuestro cuarto. El ambiente se volvió pesado. Traté de hablar con ella. Una noche, mientras cenábamos arroz con frijoles y huevo, le dije: «Te siento rara, Carla. Ya casi no hablamos. Extraño a mi esposa». Ella me miró sin expresión. Dejó el tenedor, se acomodó el cabello y dijo: «Tal vez nunca conociste a la verdadera Carla. Tal vez yo estaba dormida y ya desperté». Esa frase me atravesó como cuchillo. Me quedé con la boca abierta, el bocado a medio masticar y el corazón latiendo a 1000. Los domingos también cambiaron. Ya no quería ir a la iglesia. Decía que era muy temprano, que los pastores eran machistas, que mejor se quedaba a limpiar la casa con música de meditación. Pero esa música tenía algo raro: sonidos de tambores, gemidos lejanos, cánticos que parecían rituales. Empecé a ver que seguía a una tal Reina Rebeca en TikTok,
una mentora espiritual que hablaba de Lilith, de brujería blanca, de rituales de luna nueva y de que la mujer debía recuperar su poder quitándose el yugo del patriarcado bíblico. Carla veía cada live como si fuera misa, la imitaba, repetía sus frases. Una noche la escuché decir frente al espejo: «Yo soy mi propia salvadora, no necesito a ningún Cristo colgado». Esa frase me heló la sangre. Sentí un sudor frío bajar por la espalda. Pensé en reprender en el nombre de Jesús, pero algo me detuvo, algo más fuerte que el miedo. Era como si la presencia de Dios ya no estuviera en nuestra casa. Esa noche soñé que despertaba y Carla estaba parada frente a la cama, mirándome fijamente. Sus ojos eran totalmente negros, sin pupilas, y una sonrisa torcida le cruzaba el rostro. Se acercaba lentamente y me decía al oído: «Tú vas a perder, ella ya me pertenece». Me levanté asustado, bañado en sudor. El reloj marcaba 3:33 AM. Exacto. Fui al baño con las piernas temblorosas. Al regresar, noté que Carla no estaba en la cama. Fui a buscarla y la encontré sentada en el piso del cuarto, rodeada de velas, con un espejo frente a ella y una copa de vino en la mano. «¿Qué estás haciendo, Carla?», pregunté con voz temblorosa. Ella no volteó, solo dijo: «Estoy despertando mi poder. Tú puedes quedarte siendo un pobre si quieres, pero yo ya no nací para eso». Y fue ahí, maestro. Fue justo en ese instante que supe que algo mucho más oscuro ya había entrado a nuestra casa. Y había entrado por ella. Después de aquella noche, ya no pude ver a Carla con los mismos ojos. Algo en ella había cambiado. Su mirada, su forma de hablar, su energía. Y lo peor es que, aunque intentaba convencerme de que solo era una nueva etapa, yo sabía que eso no venía de Dios. Había algo sucio, escondido, operando en lo invisible. Y mi alma lo sentía. Un viernes en la tarde, llegué temprano del trabajo. Había caído una tormenta en Ecatepec y muchos pedidos fueron cancelados. Entré empapado, con la mochila chorreando y los tenis pesados. La casa estaba en silencio. El foco del pasillo titilaba. Un olor extraño llenaba el ambiente. Canela quemada, incienso y un toque agrio como humedad encerrada. Subí las escaleras despacio. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Al entrar, noté que el ropero tenía una sábana colgando por un costado. Algo me empujó a mover la ropa. Cuando lo hice, sentí como si el corazón se me apretara dentro del pecho. Había un espacio oculto entre el mueble y la pared, y en ese rincón un pequeño altar improvisado, una estatuilla de una mujer alada con serpientes en los pies, una copa de barro con vino seco, pétalos marchitos, un espejo con símbolos dibujados y una nota escrita con tinta roja que decía: «Lilith, despierta mi alma y destruye mi obediencia». Me quedé congelado. Sentía un zumbido en los oídos. Mi respiración se volvió agitada. Nunca había visto algo así. Nunca había sentido una presencia tan invasiva. Saqué mi celular, tomé una foto y justo cuando iba a leer la nota de nuevo, escuché la puerta de entrada abrirse. Carla había llegado. Escuché sus pasos subir. Me alejé del altar como si me hubieran sorprendido cometiendo un delito. Ella entró al cuarto, dejó las bolsas del mercado en la cama y se detuvo. Vio que el ropero estaba abierto. Me miró, sonrió con frialdad y dijo: «Ya lo viste, ¿verdad?». No supe qué responder. «No es un secreto», añadió mientras se sentaba en la orilla de la cama. «Es parte de mí, ya no tengo por qué esconderlo». «¿Qué es esto, Carla?», pregunté con voz rota. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy despertando. Estoy dejando de ser la esclava sumisa que tú querías. Lilith me está mostrando quién soy realmente». Yo no podía creer lo que oía. Me senté al borde de la cama, tomándome la cabeza entre las manos. «Carla, eso es brujería, es demoníaco, es
una trampa del enemigo. Ella se rió, una risa seca, sarcástica. Claro que lo dirías. Ustedes, los hombres cristianos, le tienen miedo a las mujeres libres, le temen a lo que no pueden controlar. Intenté calmarme, le pedí que oráramos, que destruyera ese altar, que volviéramos a ser los de antes, pero ella me miró como si fuera un ignorante. Tú eres mi pasado, Alejandro, mi pobreza, mi limitación, mi cadena. Ya no soy tu esposa, soy mi propia diosa. Me levanté temblando. Salí del cuarto sin decir una palabra. Esa noche dormí en el sillón, con la Biblia en el pecho. Pero el ambiente de la casa estaba pesado, como si las paredes respiraran, como si algo me observara desde cada rincón. Al día siguiente, mientras ella salía a meditar con unas amigas, volví al cuarto y revisé el celular viejo que ella había dejado sin bloquear. Encontré un grupo de Telegram llamado Círculo de la Madre Oscura MX. Había más de 500 mujeres, y lo que vi ahí me dejó con náuseas. Había fotos de altares, rituales de menstruación, cánticos en lengua desconocida y mensajes de una tal Rebeca Luz Negra, diciendo que los hombres eran lastre, que la sumisión era una plaga y que el espíritu de Lilith estaba reclamando su lugar en las mujeres mexicanas. Le mostré eso al hermano Emanuel, líder de intercesión de nuestra iglesia. Me vio con los ojos abiertos de par en par. Hermano, eso no es cualquier cosa. Eso es un pacto, un llamado espiritual. Usted está durmiendo con una sacerdotisa del infierno. Tiene que protegerse ya. Esa misma noche, Carla volvió con una pulsera nueva, 3 ojos, 2 serpientes entrelazadas y una piedra negra en el centro. Me miró y dijo: Rebeca dice que estás lleno de energía de derrota, que tú vas a caer y yo voy a ascender. No supe qué responder. Solo entré al baño, cerré la puerta y me senté en el suelo, temblando. Sentí que estaba perdiéndola. Pero no solo a ella, estaba perdiendo mi hogar, mi paz, mi propósito, y mientras me abrazaba las rodillas en silencio, algo me susurró al oído: ella es mía ahora, y tú serás el siguiente. Después de descubrir aquel grupo en Telegram, supe que esto ya no era algo simbólico o pasajero. Carla no estaba experimentando con su espiritualidad como decía, estaba siendo tomada por algo más, algo que hablaba a través de ella, que la cambiaba día tras día. Y lo peor es que ese algo ya estaba dentro de nuestra casa, se sentía, se respiraba. Aquel mismo domingo, mientras ella se arreglaba para salir a otro de sus círculos lunares, noté que se miraba al espejo con una sonrisa extraña. No era vanidad, era otra cosa. Se movía lento, como si estuviera escuchando una voz que solo ella oía. Murmuraba palabras que no entendía, y en un momento juraría que sus ojos cambiaron de color. Se oscurecieron, como si el iris hubiera desaparecido. Intenté acercarme. Le puse la mano en el hombro y le dije: Carla, ¿te sientes bien? Ella me miró por el reflejo del espejo, no directamente, y con una voz más baja, más grave, me dijo: no me interrumpas cuando estoy invocando. Solté su hombro. Retrocedí sin decir una palabra. Me encerré en el baño y lloré en silencio. Estaba con miedo, pero también con impotencia. Era como ver a alguien que se ahoga y tú no puedes lanzarte al agua. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en el sillón con la luz encendida y la Biblia abierta en el Salmo 91. A eso de las 3:30 AM escuché algo, un murmullo, como si viniera del cuarto. Me acerqué despacio, descalzo, con los pies temblorosos. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Carla estaba sentada en la cama, de espaldas, con una vela encendida frente a ella. Murmuraba algo, pero su voz se mezclaba con otra,
como si hubieran dos voces hablando al mismo tiempo, una más aguda, otra más áspera. El ambiente era helado. El aire olía a algo dulce, pero al mismo tiempo podrido como fruta fermentada. El foco parpadeaba. «Carla», dije, casi sin voz. Ella giró la cabeza muy lentamente y cuando me vio sonrió, pero no era su sonrisa. Era una mueca torcida, como si su rostro no supiera cómo sonreír. «Te dije que no interrumpieras». Cerró los ojos y comenzó a reír. Una risa que no era humana, una risa seca, hueca, que rebotaba en las paredes como eco de ultratumba. Corrí al cuarto, cerré la puerta con seguro y me arrodillé. Lloré, odié, reclamé a Dios. «¿Por qué permites esto en mi casa? ¿Por qué no haces nada?» Y en medio de ese grito ahogado, sentí algo, como si alguien pusiera una mano invisible sobre mi cabeza. Me calmé. No del todo, pero lo suficiente para resistir la noche. Al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la frente, hizo café y hasta me preguntó si quería pan dulce. Yo solo la observaba. Su voz ya no tenía el tono de antes. Hablaba lento, como si cada palabra fuera calculada. Y sus ojos seguían vacíos. Intenté confrontarla durante la comida. Le pregunté si recordaba lo que pasó en la madrugada. Se detuvo, dejó la cuchara sobre el plato y me dijo: «Lo recuerdo todo, Alejandro, y volvería a hacerlo porque cada vez soy menos tuya y más mía. No eres tú, Carla. Estás siendo manipulada. Estás dejando entrar cosas oscuras en ti». Ella soltó una carcajada. «No estoy dejando entrar nada. Yo misma las invité». A partir de ahí, todo se aceleró. Comenzó a dormir en otro cuarto. Pintó las paredes de negro. Colgó un espejo antiguo encima de la cama y ponía incienso cada noche. Desde la sala podía escuchar susurros que venían desde su habitación, a veces incluso carcajadas, pero nunca de una sola voz. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y la vi. Estaba parada al pie del sillón donde dormía, descalza, con una bata blanca y los ojos completamente negros, sin pupilas. «¿Qué haces aquí?», pregunté con la voz quebrada. «Solo vine a mirarte dormir. ¿Estás tan indefenso?». Al intentar moverme, sentí mi cuerpo paralizado. No podía gritar. No podía levantarme. Ella se acercó, se inclinó y me susurró al oído: «Lilith quiere saber hasta cuándo vas a resistir». Y entonces desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Al poder moverme corrí al baño, vomité del susto, lloré hasta el amanecer. Compartí esto con el pastor Germán. Él me miró serio. Dijo: «Esa mujer ya no es tu esposa. Lo que habita en ella viene de las tinieblas. No pelees solo. Vas a necesitar respaldo espiritual». Formaron un círculo de oración por mí, me ungieron y durante la oración una de las hermanas tuvo una visión. «Una serpiente roja duerme junto a ti, Alejandro. No intentes matarla tú solo. Huye o te devorará». Volví a casa decidido a pelear. Coloqué música cristiana a todo volumen. Leí la Biblia en voz alta. Derramé aceite ungido en cada rincón. Pero mientras lo hacía, el espejo del cuarto de Carla se rajó solo. La luz se apagó y el sonido de risas volvió, esta vez más cercanas, más burlonas. Me encerré en mi cuarto y mientras me cubría con una cobija, entendí una cosa. Ya no vivíamos en la misma casa. Yo vivía en un campo de batalla y ella era la que abrió la puerta al enemigo. Después de aquella madrugada en que la vi parada frente a mí con los ojos negros como pozos, dejé de intentar salvar lo que quedaba del matrimonio. Algo dentro de mí se rompió. Ya no se trataba solo de un distanciamiento emocional, era una guerra espiritual, y yo me estaba quedando solo en el campo de batalla. Carla comenzó a exhibirse en redes sociales como nunca.
Cambió su nombre de perfil a Carla Despertar Lunar y subía fotos con poses provocativas, vestida con telas traslúcidas, escribiendo frases como «Las diosas no piden perdón» y «El hombre que no te deja brillar te apaga el alma». Cada publicación tenía cientos de comentarios, muchos de hombres lujuriosos, y ella les respondía. Una tarde, su celular sonó mientras ella se bañaba. La pantalla se encendió con un mensaje de un tal Iván Mentor de Poder. El texto decía, «Tu energía me consume. Eres puro fuego, ya quiero verte de nuevo». Abrí la conversación. No había fotos explícitas, pero sí frases que dolían más que una infidelidad física. Mi esposo no lo entendería. Él vive atrapado en la religión. Estar contigo es como viajar a otra dimensión. Yo me quedé congelado con el celular temblando en mi mano. Cuando salió del baño, le pregunté directamente, «¿Quién es Iván?». Ella me miró sin inmutarse, se secó el cabello con la toalla y dijo, «Alguien que me ve, no como tú, que solo oras por mí como si fuera una enferma». «¿Estás engañándome?», pregunté con la voz rota. «No, estoy eligiendo mi libertad, y si eso te duele, es porque tú prefieres la jaula». Esa noche dormí en el piso del cuarto. No quería ni respirar cerca de ella, tenía miedo de tocarla, miedo de lo que pudiera hacerme en sueños, porque cada día parecía menos humana. A veces se reía sola en la cocina o cantaba frases sin sentido mientras limpiaba con sal gruesa. El ambiente en la casa era sofocante. En una de esas noches me mandó un mensaje por WhatsApp, estando en el cuarto de al lado. «No intentes cambiarme, estás orando en vano. Lilith ya me selló, no hay marcha atrás». Y sin embargo, yo seguía intentándolo. En la iglesia me postraba en el altar llorando. Los hermanos oraban por mí, ayunaba, le pedía a Dios que la salvara, pero mientras más oraba, más lejos la sentía, como si un muro invisible se levantara entre nosotros, como si estuviera cayendo en un pozo y yo solo tenía una cuerda deshilachada. Un día, Carla se fue temprano con su mochila ritual y no regresó hasta la madrugada. Al entrar, me despertó un olor intenso a incienso mezclado con alcohol y tierra mojada. Tenía marcas en el cuello, como si la hubieran arañado. Yo no dije nada, no podía más. Me tapé con la sábana y fingí dormir. Pero lloré hasta el amanecer. Poco después, dejó de usar mi apellido en sus perfiles. Comenzó a llamarse Carla de la Serpiente. Decía que era una mujer renacida por el fuego del inframundo y que ya no pertenecía a ninguna iglesia, a ningún hombre, ni siquiera a un país. Se presentaba como mujer universal, canal de energías sagradas. Yo solo miraba eso y sentía que estaba perdiendo no solo a una esposa, sino a una persona que alguna vez fue real. Intenté hablar con su madre, doña Silvia, pero ella también estaba desconcertada. «No me reconoce, Alejandro. Me dice que soy parte del sistema que la quiere controlar, que debo respetar su camino de sombras. ¿Qué le hiciste, hijo?». Yo no hice nada, solo oré. Pero parece que alguien más sí hizo, y le abrió puertas que no debió. Y aún con todo eso, yo seguía amándola. Tal vez no a la mujer que era ahora, pero sí a la que conocí. A la que me tomaba de la mano para orar, a la que soñaba con tener una tiendita de costura, a la que me decía que Dios nos daría hijos cuando llegara el tiempo. Pero esa Carla ya no estaba. Tuve una noche de tentación. Una compañera del trabajo llamada Brenda me invitó a tomar un café. Dijo que me veía triste, me escuchó, me abrazó, y cuando me miró a los ojos, por un instante quise besarla. Quise huir de todo, buscar un consuelo. Pero dentro de mí, algo gritó, «No caigas tú también, no repitas el ciclo». Y me fui. Le agradecí, pero no volví a responderle. Esa misma noche, Carla llegó y me dijo sin rodeos, «Me voy a mudar.
con alguien que sí sabe valorarme. No lloré, no rogué, solo bajé la mirada. Sentí que ya no tenía fuerzas para pelear. Me levanté, fui a mi cuarto y me arrodillé. Con los ojos cerrados le dije a Dios: Señor, haz tu voluntad. Si tengo que perderla para salvarme, que así sea. La última vez que dormimos bajo el mismo techo, Carla puso música ritual toda la noche, sonidos de tambores, cánticos extraños y voces femeninas diciendo frases como: el útero es el portal del poder. Yo dormía abrazado a la Biblia mientras el infierno se celebraba en la habitación de al lado. Y fue ahí, maestro, donde entendí que el verdadero abandono no es físico, es espiritual. Ella ya no era mi esposa, era un canal, y yo era apenas una sombra de lo que había sido nuestro hogar. Una semana después de aquella noche de tambores y cánticos, Carla desapareció por completo. No dejó nota, no me avisó. Solo noté que su lado del closet estaba vacío y que la Biblia que ella usaba, la que yo mismo le regalé cuando éramos novios, estaba partida en dos y jugada en el bote de basura, cubierta de sal negra y un hilo rojo amarrado. Me senté en la cama sin saber si llorar, gritar o simplemente quedarme quieto. El silencio de la casa era tan denso que me dolían los oídos. Y entonces, por primera vez en semanas, me arrodillé, pero no para pedir por ella, sino para pedir por mí. Dios, no me dejes perderme también, porque estoy cansado, muy cansado. 2 días después, supe por un vecino que la habían visto subiendo a una camioneta de lujo negra, con vidrios polarizados, en la avenida principal de Guadalajara. Ella iba vestida con un conjunto rojo, escotado, y con un collar de serpiente en el cuello. El hombre que conducía, según el vecino, tenía piel muy blanca, barba delgada y unos lentes oscuros. Dijo que no parecía mexicano, que tenía algo raro, como si no parpadeara. Fue entonces cuando me llegó un mensaje de Carla, un simple texto que decía: no me busques, estoy con alguien que entiende mi poder, y tú solo sabes rezar y llorar. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con Carla sentada sobre un trono de piedra, con las piernas abiertas, envuelta en humo rojo y con un montón de hombres postrados ante ella como si fueran esclavos. Ella me miraba y decía: tú tuviste la oportunidad de crecer, pero preferiste tu Dios pobre. Despertaba sudando, con la garganta seca y las luces de la casa parpadeando. Una madrugada, al regresar del turno en la farmacia, encontré una figura hecha de barro, pelos y clavos en la puerta de mi casa. Tenía mi nombre escrito con sangre en la base. La tiré al suelo, la rompí y oré en voz alta. Pero sentí que ya no me escuchaban. Era como si algo más estuviera habitando la atmósfera del lugar. Los rumores comenzaron. En el mercado, escuché a 2 señoras hablar que Carla ahora estaba metida en un grupo de mujeres que hacían rituales lunares en Tepoztlán, que ahí se hablaba con la Madre Oscura, que ofrecían sangre menstrual como ofrenda y que muchas dejaban a sus familias por el llamado. Yo cerré los ojos queriendo no creer, pero todo coincidía. Intenté buscar al hombre del carro negro. Nadie sabía quién era. Una amiga de Carla me dijo que su nombre era Sebastián y que tenía poderes, que leía la mente, que curaba con las manos y que tenía contactos con otras realidades. Dicen que fue él quien la introdujo a Lilith, me confesó. ¿Y qué clase de persona es esa?, pregunté temblando. No es persona, es entidad. Una noche, mientras caminaba por el Parque Revolución, lo vi, o al menos creo que lo vi. Estaba de pie, solo, bajo un poste, vestía todo de negro, con un abrigo largo, y aunque hacía calor, no sudaba. Lo más inquietante era su rostro. No tenía cejas ni expresión, parecía una máscara. Cuando pasé por su lado sentí un frío intenso en los huesos.
Me miró, se inclinó levemente y sonrió. Volví a casa esa noche sintiendo que la oscuridad me seguía. No dormí, me senté con la Biblia abierta, las manos sudando y una vela encendida. A las 3:33 de la madrugada, todas las luces de mi casa se apagaron. La vela parpadeó y escuché una voz, suave, femenina, pero cruel. Ella es mía ahora, Alejandro, y tú no la salvaste. Me levanté gritando, empapado de sudor, y tropecé con el ventilador. Caí de rodillas y comencé a orar desesperado. Yo no era un hombre de fe ciega, pero aquello era real. El infierno se estaba metiendo en mi casa, por la puerta que ella abrió. A la mañana siguiente, la mamá de Carla me mandó una foto. Era Carla, pero no era ella. Su rostro estaba afilado, con los pómulos marcados, los ojos muy delineados en negro, vestida como sacerdotisa antigua. Estaba en un altar rodeada de mujeres semidesnudas, con fuego alrededor y al fondo un símbolo que yo reconocí de inmediato: el sello de Lilith. Era oficial. Carla ya no existía, y lo peor es que el hombre al lado de ella, el tal Sebastián, me estaba mirando, como si supiera que yo lo estaba viendo, como si se burlara de mí. Desde el otro lado de la imagen, después de recibir aquella foto, no volví a ser el mismo. Sentía que el aire pesaba más, que la luz del sol no me calentaba igual, y que mi sombra a veces no se movía al mismo tiempo que yo. Empecé a escuchar ruidos en casa, golpes, arrastres, susurros. Vivía en la colonia Oblatos, al oriente de Guadalajara, y aunque era un barrio sencillo, nunca tuve miedo de estar solo. Pero ahora, cada grieta en la pared parecía una grieta en mi mente. Me volví paranoico. Comencé a sellar puertas con aceite ungido que un pastor me regaló en el templo de la calle 72. Le conté todo, menos el nombre de Lilith. Tenía miedo de pronunciarlo. Una madrugada, mientras lavaba mi cara en el baño, el espejo se empañó por completo, aunque el agua estaba fría, y en medio del vaho apareció una palabra escrita como con uña: perdiste. Me alejé de golpe. El corazón me latía en la garganta. Salí corriendo del baño y dormí en el sofá con todas las luces encendidas. Al día siguiente, mi celular tenía llamadas perdidas de un número oculto. Muchas. A las 3:33, a las 4:44, a las 5:55. No contesté ninguna. Mis vecinos comenzaron a decir que veían una mujer parada frente a mi ventana de madrugada, que tenía el cabello largo, rojizo, y que no tenía rostro. Una vecina anciana me dijo que yo estaba cargando con una maldición de mujer, que se notaba en mis ojeras, en mi espalda encorvada, en la forma en que mis plantas se morían sin razón. Una noche puse a grabar mi casa con una cámara vieja que tenía guardada desde 2009. Lo dejé toda la noche filmando la sala. A la mañana siguiente revisé el video. Todo parecía normal, hasta que en el minuto 3:26:40 se ve la silueta de una mujer caminando detrás del sofá. No había sonido, solo estática. Y cuando la figura desaparece, la imagen muestra por menos de un segundo el rostro de Sebastián, mirando directo a la cámara. Pero yo no había grabado en HD. Aquello no era normal. Mi salud se fue deteriorando. Bajé casi 8 kilos. No comía, no dormía. Sentía que algo me observaba desde los espejos, que mi propio reflejo sonreía cuando yo no lo hacía. Intenté buscar ayuda espiritual. Un pastor pentecostal llamado Noé, de la colonia Lomas de Independencia, aceptó orar por mí. Vino a mi casa con aceite y Biblia. Comenzó a orar fuerte, con voz temblorosa. En ese momento, una lámpara explotó. El ambiente se heló, y Noé dijo algo que me dejó paralizado. Aquí no hay solo una presencia, Alejandro. Hay 3, y una de ellas no es humana. Le conté todo. Por fin, dije el nombre: Lilith.
El pastor me pidió ayuno de 7 días y rompimiento con todo objeto que pudiera estar contaminado. Quemé ropa, tiré fotos, rompí cartas de Carla, pero sentí que no bastaba. En uno de esos días recibí otro mensaje. Esta vez era un video. Carla en un lugar oscuro, con túnicas, rodeada de velas negras, diciendo: «Lo que amamos muere, para renacer más fuerte. Tú fuiste débil, Alejandro, y los débiles no tienen lugar en el nuevo mundo». Atrás de ella apareció Sebastián, con una sonrisa de hielo. Levantó la mano, y aunque era solo un video, yo sentí una fuerza oscura apretándome el pecho. Tuve que apagar el celular a golpes para que se detuviera. Empecé a ver sombras por toda la ciudad. En la estación del tren ligero, en el Mercado Libertad, en la iglesia de San Sebastián de Analco. Figuras con ojos rojos, o sin cara, o con dientes de más. Algunas se esfumaban al parpadear. Otras se quedaban, observándome desde lo alto. Una tarde, mientras caminaba por el centro, me crucé con una mujer parecida a Carla, pero su piel era demasiado blanca y su sonrisa demasiado amplia. Al pasar junto a mí, me susurró al oído: «Ella vendrá por ti esta noche». Corrí como si mi vida dependiera de ello, y tal vez sí. Aquella noche no dormí. Clavé una cruz de madera en la pared. Rodeé mi cama con sal y me acosté orando. A las 3:33, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió tan espeso que casi no podía respirar. La madrugada del 14 de julio de 2017 fue la noche más larga de mi vida. Las luces parpadeaban sin razón, los cuadros en la pared se torcían solos y mi perra, Luna, se escondía bajo la cama, llorando como si viera algo que yo no podía ver. A las 3:33 de la madrugada, escuché 3 golpes secos en la puerta. No me atreví a moverme. Los golpes se repitieron, más fuertes. Me levanté temblando. Caminé hacia la puerta con un cuchillo de cocina en la mano. Al mirar por la mirilla, no había nadie. Pero al darme la vuelta, Carla estaba parada en medio de la sala. Traía un vestido rojo, ajustado, que jamás había usado cuando vivíamos juntos. Su piel parecía más clara, como porcelana. Sus ojos, delineados con un negro intenso, reflejaban algo inhumano. «Hola, amor», dijo con una voz pausada, casi artificial. «Te extrañé, me quedé paralizado. No supe si correr, llorar o abrazarla. Algo en mí gritaba que no era ella, pero algo en mi pecho aún la amaba. O al menos, amaba lo que fue». Me dijo que había regresado para ver cómo estaba y resolver lo pendiente. Le ofrecí un té solo para ganar tiempo y observarla. Noté que no tocaba nada, que caminaba sin dejar huellas y que en cada rincón por donde pasaba, la luz se volvía más tenue. Cuando se sentó en el sillón lo hizo como una reina. Cruzó las piernas lentamente con una sonrisa calculada. «Alejandro, ¿tú alguna vez pensaste en ser algo más? Salir de esta vida de miseria. Yo no necesito dinero para ser feliz, Carla. Yo tenía todo cuando te tenía a ti». Ella rió, una risa seca, vacía. «¿Eso crees? Yo no era feliz contigo. Tú eras un pobre soñador. ¿Recuerdas cuando te decía que podías ser más y tú me contestabas que Dios proveerá?» «Dios no paga las cuentas, Alejandro», gritó con un brillo demoníaco en los ojos. La confrontación se volvió tensa. Su voz se distorsionaba a ratos. Parecía un eco doble. El aire de la sala se volvió frío. Mi crucifijo en la pared cayó solo. Se quebró en 3 partes. «¿Qué hiciste, Carla? ¿Quién eres ahora?» Ella me miró fijamente. Se inclinó hacia mí casi nariz con nariz. «Soy quien siempre debí ser. Una hija de Lilith, una mujer completa, libre y poderosa». Me dijo que Sebastián ahora era solo un peón, que no importaba, que ella ahora tenía conexiones con hombres más influyentes, políticos, empresarios, figuras de televisión.
Dijo que en la Ciudad de México asistía a cenas especiales, en casas donde se reunían personas con poder y donde invocaban las verdaderas energías. Mencionó nombres, apellidos, lugares, gente famosa. Me di cuenta de que estaba demasiado metida y que ya no había marcha atrás. Vine a ofrecerte una última oportunidad. Quiero que vengas conmigo. Podemos tenerlo todo, Alejandro. Dinero, poder, mujeres, o lo que quieras. Solo tienes que renunciar a tu Dios y jurar lealtad a ella. ¿Lilith?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Carla solo asintió, y en ese momento sus ojos cambiaron. Se volvieron completamente negros. Retrocedí. Saqué una Biblia vieja de la repisa y comencé a orar en voz alta. Ella se cubrió los oídos, pero reía. Reía como si no le afectara. El aire se puso más pesado. Un olor a azufre llenó la sala. Mis oídos zumbaban. «¡Te vas a arrepentir, Alejandro!», gritó con una voz distorsionada mientras la puerta se abría sola de par en par y ella desaparecía en la oscuridad. Me quedé ahí, de rodillas, llorando, abrazado a mi Biblia como si fuera un salvavidas en medio del infierno. Esa noche entendí que Carla ya no era Carla. Después de esa noche no volví a dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos la veía, a veces parada en la esquina del cuarto, a veces acostada a mi lado, a veces sentada en la silla del comedor, observándome con una sonrisa torcida, como si se burlara de mis oraciones. Intenté hablar con un sacerdote de la parroquia San Juan Diego, en la colonia Doctores, pero cuando mencioné el nombre Lilith, su rostro se transformó. Cerró la Biblia, me miró serio y dijo: «Hay nombres que no deben pronunciarse. Tú abriste una puerta, hijo. Ahora solo Dios puede cerrarla. Pero yo no había abierto nada. Fue ella, fue Carla». Una noche decidí regresar a la antigua casa de su tía Matilde, la que vivía en Iztapalapa, donde Carla pasaba algunos fines de semana antes de cambiar por completo. Estaba abandonada, sucia, apestaba a humedad y orines de gato, pero en el fondo encontré algo que me heló la sangre, un cuarto cerrado con cadenas y velas negras derretidas por el suelo. En las paredes, símbolos que no reconocí, pero que me dieron náuseas con solo verlos. En el centro, un altar con la imagen de una mujer desnuda, con alas de murciélago y una serpiente entre las piernas. Era Lilith. Había restos de cabello, fotos nuestras recortadas, prendas íntimas, y una vela con mi nombre escrito en sangre seca. Mi nombre. Corrí al baño a vomitar. Me temblaban las piernas. Todo mi cuerpo gritaba que saliera de ahí. Pero me quedé porque necesitaba entender. En un cajón escondido bajo el altar, encontré un cuaderno. Las primeras páginas eran oraciones de invocación, luego escritos delirantes. Ella me prometió poder. No necesito a Dios, necesito resultados. El alma es solo un precio, no una pérdida. Y luego, algo más. Un contrato, escrito a mano con una firma manchada. La letra de Carla. Decía claramente: «Yo, Carla, ofrezco mi cuerpo, mi lealtad y todo lo que poseo a Lilith a cambio de riqueza, belleza y poder». Y al final, un párrafo aterrador. «Si mi pareja no se une, será consumido. Si se niega, será atormentado. Si se resiste, su alma será mi escudo». Casi desmayé. Ella no solo me había traicionado, me había entregado. Volví a casa con el cuaderno en las manos, temblando como un niño perdido. No sabía si llevarlo a la iglesia o quemarlo. Esa noche intenté rezar. Intenté leer el Salmo 91, pero las páginas de mi Biblia se torcieron solas, como si una fuerza invisible las arrancara de mis dedos. La cruz en mi cuello se puso caliente, tanto que me quemó el pecho. Me la quité gritando, y ahí la vi, parada en la esquina del cuarto, con el mismo vestido rojo, pero esta vez no tenía rostro. Me paralicé. Ella caminó hacia mí sin hacer ruido.
El aire se volvió denso y el olor a flores muertas invadió la habitación. Extendió su mano. Tenía uñas negras, largas como cuchillas. «Aún puedes firmar», dijo con voz múltiple, como si tres mujeres hablaran al mismo tiempo. «No tienes que sufrir, solo dilo. Renuncio a él». Quise gritar, llorar, orar, pero no salía nada de mi boca. Entonces, en mi desesperación, lancé el cuaderno contra ella. Gritó como una fiera. El cuerpo se dobló, su piel se rompió como papel quemado y desapareció entre chispas negras. Quedé arrodillado, con el pecho ardiendo, temblando como un loco. Esa noche entendí que Carla ya no era humana y que el pacto no era simbólico, era real y tenía consecuencias. Después de aquella noche, algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no era el mismo. Mi fe se volvió una cuerda fina, tensa, desgastada. Me sentía perseguido, observado, como si Carla, o lo que sea que se había convertido, aún tuviera acceso a mi alma. Me alejé de todo. Cerré la carpintería que tenía con mi primo Miguel, allá en la colonia Narvarte. Dejé de ir a la iglesia de la esquina, esa donde solía tocar la guitarra en los cultos de los miércoles. Bloqueé a todos en redes. Me escondí de la vida, pero no podía esconderme de ella. Una noche alguien tocó mi puerta. Eran las 2:30 de la madrugada. No contesté, solo miré por la mirilla. Era Carla, hermosa como una actriz de novela. El pelo liso, los labios rojos, un vestido negro que resaltaba cada curva de su cuerpo. Pero sus ojos eran vacíos, como pozos sin fondo. «Ábreme, Julián», dijo suave, con una sonrisa que me congeló los huesos. «Solo quiero hablar». No abrí. Ella insistió, tocando con los nudillos, luego más fuerte, hasta que comenzó a reír. Una risa espesa, áspera, como si viniera de una caverna, y entonces gritó: «Eres mío, ya estás marcado, nunca vas a escapar de mí». Las luces parpadearon. La radio, que estaba desconectada, comenzó a tocar una canción antigua de Rocío Dúrcal, pero distorsionada, como si una voz demoníaca la cantara en cámara lenta. Me tapé los oídos. Me arrodillé en la sala. Comencé a orar. Grité el nombre de Jesús con todas mis fuerzas. Cuando me levanté, ella ya no estaba. A la mañana siguiente, salí decidido a confrontarla. Fui hasta Polanco, donde me habían dicho que ahora vivía con un empresario millonario, un tal Ricardo, dueño de una cadena de casinos. El portero me negó la entrada. Pero antes de irme, vi a Carla bajando de un carro de lujo, tomada de la mano del hombre. Ella me vio y sonrió, como si yo no fuera nada, como si nunca hubiera existido en su vida. Pero lo peor fue que el hombre tenía los mismos ojos que ella, negros, sin brillo, sin alma. No era coincidencia. Comencé a investigar. Descubrí que dos socios de ese hombre habían muerto en circunstancias misteriosas. Uno se había lanzado de un edificio en Santa Fe. Otro desapareció en un viaje a Oaxaca. El tercero fue encontrado con los ojos arrancados, sentado en su coche dentro de un túnel. Todos ellos habían tenido vínculos comerciales con Ricardo y con Carla. Empecé a entender. Ella se alimentaba de poder, de almas rotas, de hombres destruidos. Era como si Lilith la usara como instrumento de seducción y condenación. Volví a mi casa con el corazón apretado. Me arrodillé en la sala, lloré como nunca, grité a Dios, pedí perdón por todo, por no ver antes, por ignoraros Sináis, por no ser más fuerte. Y en ese momento el ambiente cambió, la luz volvió, el aire se volvió más leve, una paz inexplicable me invadió, pero esa paz fue interrumpida. A la medianoche, alguien tocó de nuevo la puerta. No era Carla. Era una sombra alta, delgada, con cuernos y ojos encendidos. No tenía rostro, pero me miraba. Lo sentía.
Ella ya no te ama, dijo una voz grave desde dentro de mi cabeza. Pero yo sí. Sentí un escalofrío que me dobló el cuerpo. Caí de rodillas. Grité de nuevo por Jesús. Grité hasta quedarme sin voz, y cuando abrí los ojos, la sombra ya no estaba. Pero en la puerta, pegado con una daga, había un sobre. Dentro, una carta escrita con sangre. Gracias por entregármela. Ahora viene tu turno. Después de aquella noche ya no me quedó ninguna duda. Carla había sellado su alma, y no solo la suya. También la mía estaba en juego. El diablo no juega limpio. Cuando alguien abre una puerta, aunque sea por codicia ajena, el viento oscuro entra para todos. Durante días no salí de casa. Leía la Biblia, oraba, me sentía sucio, maldito. Recordaba cada momento con ella, cada caricia, cada promesa de amor eterno, pero todo había sido una trampa. Un camino adornado con perfume y lencería hacia el infierno. Comencé a escribir todo, cada detalle, como un diario, como una advertencia, hasta que un día una vecina me golpeó la puerta. Doña Marta, la que vivía en el piso de abajo. Julián, dijo temblando, algo anda mal en este edificio. Anoche vi a una mujer desnuda, caminando por el pasillo, con ojos de fuego. Me miró y sentí que me iba a morir. Cerré la puerta. No quise hablar más, pero supe que Carla me había marcado, que su presencia no se iría así nomás. Una madrugada escuché el sonido de pasos en mi cocina. El olor a azufre era fuerte, como si alguien hubiera encendido fósforos mojados. Fui caminando despacio, con un crucifijo en la mano, y ahí estaba, una figura femenina completamente negra, con alas abiertas como murciélago, sentada sobre mi mesa. Era Lilith. No me hablaba con palabras, solo con pensamientos. Eres débil, por eso te dejó, por eso me pertenece, pero tú aún puedes ser mío. Pide riqueza, fama, poder, y yo te doy a Carla de vuelta tuya, sumisa, ardiente. Caí de rodillas, cerré los ojos, lloré. Prefiero vivir pobre, solo, pero con mi alma intacta, grité. Vete. Sentí una bofetada invisible. Caí al suelo. Mi oído sangraba, pero me mantuve firme. Y ella desapareció. Solo quedó una risa aguda que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Después de eso, me mudé a León, Guanajuato. Empecé una nueva vida. Trabajo como herrero, igual que mi abuelo. Voy a una iglesia pequeña. Ayudo a jóvenes perdidos. No busco fama, no busco riquezas. Y Carla, supe por internet que ahora vive en Miami, con otro magnate. Vi fotos. Está deslumbrante. Ropa de marca, yates, champán. Pero en su mirada hay algo vacío, como si no estuviera viva por dentro. A veces sueño con ella, o con Lilith, o con esa sombra, pero despierto orando y sigo mi día. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que fui salvo. Por eso te lo cuento. Si alguien que amas te ofrece el mundo con facilidad, cuestiona el precio, porque cuando el diablo da algo, siempre cobra con intereses.